Un cordial saludo, soy Diego Alejandro Penagos. Vamos a ver entonces una sesión de las máquinas eléctricas en la que vamos a estar discutiendo acerca de los motores asíncronos, un tipo de motores ampliamente utilizado en la rama industrial. Bien, este curso hace parte de la asignatura de Máquinas Eléctricas 1 para el programa de electromecánica del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bien, entonces vamos a mirar acerca de los motores. Muy bien, entonces los motores de inducción, también llamados máquinas asíncronas o máquinas asincrónicas, básicamente son motores que generan movimientos a partir de un campo magnético rotacional con el cual podemos utilizarlo para generar diferentes tipos de trabajo y para generar movimiento ya sea en diferentes tipos de máquinas. Entonces, estos motores de inducción funcionan por medio de fuentes de corriente alterna. Bien, entonces básicamente vamos a mirar las ventajas que tienen, las ventajas de un motor de inducción. Entonces vamos a empezar directamente con la vida útil. Entonces se tiene un promedio de 20 años de vida, por lo tanto es un motor muy fiable, al menos en esta parte de duración. Tiene rendimientos relativamente altos. También esto depende mucho de cómo es el punto de operación y qué tanto se utiliza y además qué tipo de carga tiene. Tiene un menor mantenimiento, claro que eso también puede ser un poco relativo, ya vamos a mirar los tipos de rotores que hay, pero en mayor medida requieren bajo mantenimiento, que básicamente se basa más que todo en los devanados. Tiene un bajo costo de adquisición, costo relativamente menor. Tiene una gran versatilidad de utilización y potencias, es decir, lo podemos encontrar en en una amplia gama de puntos de operación. Genera una menor contaminación, dado que no utiliza combustibles fósiles, sino que utiliza directamente energía eléctrica como tal. Por lo tanto, el residuo, las emisiones que genera, al menos en el ámbito donde está conectado, son prácticamente muy mínimas. Bueno, vamos a hablar acerca de los componentes de este tipo de motor. Entonces, como todas las máquinas eléctricas, básicamente está constituida de un circuito magnético y básicamente también de dos circuitos eléctricos, uno colocado en el estator y el otro en el rotor. Este circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma de cilindro y el rotor en el rotor y en forma de anillo en el estator. Entonces aquí básicamente están las dos diferencias que vamos a encontrar en estos tipos de motores que se basan en su parte constructiva. Aquí se pueden ver los componentes de estos motores de inducción. Entonces vamos a mirar que si nosotros hacemos un explosionado de este tipo de motores, vamos a encontrar lo que sería, empezando por quizás lo que más hemos visto, que es la parte del estator. En este caso aquí se genera el campo magnético en este motor de inducción. Aquí es donde directamente ingresarían las fases. En este caso, si hablamos de un motor trifásico, entonces generarían cada una de las fases que estarían enrolladas en diferentes posiciones. Ya depende qué tantas veces tenga como esta repetición. Y aquí básicamente es donde se va a generar ese gran campo magnético que va a hacer que este rotor, como podemos ver acá, se adhiera directamente a él. Entonces vamos a mirar que este rotor va a estar girando respecto a este campo, este factor que genera ese campo, y básicamente lo que trata de hacer el rotor es que trata de seguir ese campo magnético, es decir, trata como de continuar ese movimiento a pesar de que el rotor no está girando como tal a la misma velocidad del estator si hablamos entonces de una máquina asíncrona, como estamos hablando en este momento. Se tiene también lo que vendría siendo el eje, que es donde se va a impulsar la potencia, o sea, transmitir la potencia hacia otro lugar. El ventilador, que básicamente el ventilador lo que hace es que es un medio de refrigeración
mediante convección. Entonces expulsa ese calor que se puede generar mediante la resistencia que opone ese paso al movimiento a través de los conductores que están internamente en la máquina. Tenemos obviamente lo que viene siendo la carcasa y las conexiones obviamente trifásicas para este caso. También vamos a tener algo que es la placa de datos, que usualmente está ubicada en esta zona. Esta placa de datos nos debe mostrar la información suficiente con el fin de que podamos determinar o podamos incluso mirar cuáles son los voltajes nominales, corrientes nominales, la potencia nominal, número de fases, el tipo de conexión, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aquí hay datos que se pueden obviar como tal. El entrehierro, que también está dentro del estator. Hay que recordar que este entrehierro es el que nos permite el flujo magnético a través de toda la máquina. A pesar de que el cable se genera como tal, o el conductor es capaz de generar esta fuerza magnética como tal, el entrehierro es un medio conductor de ella. Muy bien, aquí en la parte derecha se puede observar el motor a través de un corte transversal de un cuarto de su parte original. Entonces, básicamente se puede ver cómo está conectado este motor cuando ya está como tal ensamblado en sus partes originales. Muy bien, básicamente aquí se pueden ver como las borneras están ubicadas en esta zona donde se realizan las conexiones para que podamos incluso determinar cuál sería como tal el arranque del motor. También lo que sería el ventilador, placa de características, que aquí se puede ver como un poquito, que básicamente es como una chapa en la que podemos leer los datos. Esto que está acá, que es horizontal, que incluso se muestra aquí, básicamente estos son una especie de aletas, que esto ayuda también como un medio para disipar el calor, que a través de, ya sea de la convección natural del aire y mediante mecanismos de conducción interna, en este caso del material, es posible que ese calor se disipe de manera más eficiente. Extender haciendo el embobinado y básicamente los rodamientos, que los rodamientos son los que permiten como tal ese movimiento con la menor fricción posible. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca un poco de los componentes. Entonces vamos a empezar directamente con lo que vendría siendo el rotor. Entonces básicamente el rotor se introduce en el estator, lo vemos acá. Entonces miremos que el rotor vendría siendo toda esta parte, que es la que realmente va aquí al interior con un espacio muy mínimo, que en ese espacio obviamente hay aire. Y esto es para que se introduce un estator para que pueda girar libremente. Hay que dotarlo de un entrehierro constante. Eso se refiere a que este medio conductor que tiene, o el que soporta los cables en este caso, vendría siendo como tal este material ferromagnético. Esto es lo que permite como tal la buena conducción también del flujo magnético como tal. En el estator, ya estamos hablando donde está ubicado el campo, se envuelve exteriormente por una pieza metálica con soporte llamada carcasa. Muy bien, esta es la carcasa que está acá, esto que se ve como en color marrón, o esto que es básicamente lo que se mira desde el exterior, que es donde están las aletas. El eje se apoya en unos rodamientos de acero para evitar rozamientos y se saca al exterior para transmitir el movimiento, que eso es básicamente lo que el propósito del motor, que es a través de un eje recibir una energía que no es directamente utilizable a transformar en energía mecánica, como se puede ver acá. Entonces, este es el eje que queda en la parte exterior y ya esto se acopla mediante ya sistemas de transmisión, podemos hablar de engranes, cadenas, etcétera. Ya directamente transmite el movimiento rotacional a otro movimiento rotacional y ese componente se encarga ya de transformarlo a un movimiento lineal o ya lo que se requiera como tal para el proceso final. Ya acoplado un ventilador de refrigeración, esto es obviamente muy importante porque este ventilador lo que va a hacer es que nos va a expulsar ese calor que está además entonces en esta máquina. El ventilador básicamente el que está por acá arriba, o se puede mostrar aquí abajo. Los que se extraemos de los bobinados se sacan al exterior y se conectan a la placa de Bornes. La placa de Bornes entonces es la que nos va a permitir hacer ese diferente tipo de conexión, conexiones estrella, delta o arranques directos, ya depende como tal
de qué es lo que se quiere hacer o conectarlo a través de un variador de frecuencia. La clasificación. Entonces vamos a tener la clasificación más que todo en la parte constructiva del rotor. Entonces aquí se puede observar que realmente no existe, o esto que se está viendo acá, no es únicamente el tipo de motor que existe, sino que el rotor también puede variar en función del trabajo que se requiera. Entonces, la primera característica constructiva del rotor es que el rotor puede estar ranurado en su superficie para colocar el embobinado del inducido. Entonces, básicamente eso sería lo que vendría siendo el motor de rotor bobinado. Entonces, un motor de rotor bobinado tiene la característica que también tiene unos cables como tal enrollados, como se puede ver acá. Y esto vendría siendo lo que sería las ranuras, eso que se ve por acá. Eso que se ve por acá vendría siendo como tal las ranuras, donde van cada uno de los cables. Esas ranuras tienen una peculiaridad, entonces, por así decirlo, esto vendría siendo, si yo hiciera como un corte transversal, tiene unos pequeños, las ranuras que están acá, que de hecho se repiten durante toda la geometría, y estas ranuras tienen una característica, que estas ranuras sí o sí deben ser múltiplos de 3. Entonces, eso es un detalle no mayor, dado que como tal está limitando por medio de un motor trifásico. Entonces, las ranuras vienen de 3 y como tal van enrolladas de esta manera como se puede ver. Estas ranuras también tienen un detalle y es que las ranuras como tal se conectan directamente a lo que vendrían siendo resistencias. Entonces, aquí en la parte exterior, estas ranuras tranquilamente pueden estar conectadas a estos elementos que son como unas escobillas, que lo que permiten es que se pueda regular esa resistencia eléctrica y por lo tanto podamos incluso controlar lo que vendría siendo el arranque de la máquina. Entonces, al estar conectadas en este punto, se permite como tal que la corriente de arranque no sea tan elevada. Muy bien, vamos a mirar, por ejemplo, unas ventajas de este motor. Unas ventajas, básicamente se puede desarrollar un alto par de arranque con una corriente muy baja o una corriente de arranque relativamente menor, pero esto se debe básicamente a estas resistencias que le pueden adaptar. Es decir, si nosotros esas resistencias no las conectamos a nada, realmente la corriente de arranque sería muy elevada como tal. Puedo operar a plena carga con bajo deslizamiento y con alta eficiencia. Entonces aquí está como esta gran ventaja que se tiene, pero una pequeña desventaja que podemos decir que puede tener es que es mucho más robusto, por lo tanto más pesado, por así decirlo en este caso. Se puede cambiar el deslizamiento cambiando la resistencia del rotor. Entonces, como decía acá, al variar estas resistencias, se puede como modificar también esa parte de esa característica de la máquina. Muy bien, y también tenemos otro que es el rotor de jaula de ardilla. Muy bien, aquí sin embargo voy a retomar otra vez al rotor de bobinado para comentar algo que de pronto no se había considerado. Entonces, de momento se han hablado de las ventajas, pero este tipo de rotor también presenta ciertas ventajas, pero principalmente es apreciado es porque se puede controlar esa corriente de arranque. Al controlar esa corriente de arranque, lo que se puede hacer es que como tal el devanado no sufra tanto, es decir, en el sentido de ese estrés eléctrico, por lo que tiene como esa gran alternativa. Las desventajas que se tienen es que al tener escobillas pasa algo muy similar que lo que pasa con el motor DC, y es que aquí nos generan chispas. Entonces, nada de escobillas genera chispas. Esto a largo plazo ya se convertiría como en un problema. Y a la vez también este motor es susceptible a la humedad. Entonces, ese es otro como al por mayor.
y además requiere más mantenimiento. Pero esto se basa en que el mantenimiento es por el tema de los devanados. Entonces, cuando se tienen devanados y cuando estos ya están operando de manera ineficiente, lo que ocurre es que debe realizarse como tal el cambio de los mismos, por lo que esto implica tener un mayor mantenimiento en la máquina. Entonces, esto, digámoslo así, podría ser como una pequeña desventaja para esto. Sin embargo, en esos procesos donde se requiera un par de arranque alto, entonces esa corriente inducida puede disminuirse como tal. Muy bien, entonces aquí también está también el rotor de jaula tipo jaula de ardilla. Entonces aquí en el texto directamente dice que se le incorporan conductores de gran sección soldados o anillos del mismo material en los extremos cilíndricos. O sea, básicamente el rotor tiene estas pequeñas varillas metálicas, que esto de hecho sería, por así decirlo, un conductor de una gran sección transversal, pero eso tiene una característica, que todo esto está en cortocircuito. Entonces, como se puede ver acá, todo esto conduce electricidad por sí mismo. Entonces, algo que se puede notar, o que podemos incluso entrar a comparar, es que si este rotor de vanado, si nosotros las resistencias eléctricas las conectáramos, no las conectáramos, es decir, o la resistencia fuera cero, o si nosotros las conectáramos en cortocircuito, realmente este rotor tendría la misma función que un rotor de jaula de ardilla. De hecho, sería eliminarle una ventaja a ese rotor de vanado. Entonces, el rotor de tipo jaula de ardilla lo que tiene son secciones transversales mucho más grandes o un diámetro mucho mayor que están colocadas en esta disposición como tal. Entonces, esto es como una ventaja de esta máquina, a pesar de que pueda sonar raro que una máquina que genere un cortocircuito internamente pueda generar o pueda ser ventajoso para algo, pero sí, este rotor tiene esa ventaja porque no requiere de vanados. Entonces, tiene como esa buena forma en la que el mantenimiento se reduce considerablemente si lo comparamos con el rotor ranurado como tal. Bien, entonces vamos a mirar unas pequeñas ventajas. Entonces, las ventajas es su costo inicial bajo, que es más bajo que incluso que el rotor ranurado, rotor de construcción simple, porque miremos que esto básicamente son tomar unas placas y soldarlas. Miremos que básicamente esto solamente se adhiere al material, no hay necesidad de enrollar cables conductores o gastar este material como tal, sino que básicamente este es como su funcionamiento. Compacto y su instalación ocupa poco espacio, dado que es ligero para la instalación y requiere poco equipo de control. No necesita control en el rotor. O sea que ya aquí no tenemos resistencias que estén conectadas acá, porque ya no tenemos como tal esas escobillas. Entonces, esas serían como las ventajas de este motor, pero también tiene unas desventajas. Entonces, la primera desventaja que tiene, que es la que vamos a entrar como a estar atacando, por así decirlo, es esa alta corriente. Cuando el motor vence la inercia o apenas está venciendo la inercia, esa corriente puede ser entre 6 y 8 veces la nominal. Entonces, es una corriente muy alta para un motor. Claro que si esta corriente se mantiene en instantes de tiempo muy bajitos, estamos hablando de poco menos de incluso 1, 2, 3 segundos, aunque realmente eso puede ser hasta fatal para esta máquina. Y al tener esas corrientes en tan bajito tiempo, no hay como tanto inconveniente con esto. Pero esas corrientes hay que mantenerlas el menor tiempo posible. Y como consecuencia tiene un par de arranque fijo. Entonces, esas son las dos desventajas que tiene un motor de jaula de ardilla respecto al motor ranurado. Sin embargo, vamos a mirar también un detalle, creo que se había notado, y es que
uno pensaría que, si, por ejemplo, esta vista frontal, que porque estas barras tienen, no, porque están inclinadas, porque uno pensaría que es mucho más fácil construirlas así. Sin embargo, realmente esas barras están de esta manera, están como con una breve inclinación. Mientras que, como se puede ver acá, entonces miremos que eso tiene como un ángulo acá. Miremos esta que aquí se ve como mucho más claro, tiene un ángulo, y esta también tiene un ángulo. Muy bien. Básicamente, ¿esto a qué se debe? Estas barras conductoras se deben inclinar es con el fin de que se distribuya correctamente las fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que hace esta máquina es que cuando está girando, realmente no está girando a la velocidad síncrona, porque digamos que el campo está girando a una velocidad como tal. En este caso vamos a suponer que está girando a 1800 revoluciones por minuto, pero el rotor que trata de alcanzar ese campo realmente nunca lo va a alcanzar. Él siempre va a estar detrás, tratando como de llegar a ese valor nominal, pero él no va a estar como en ese punto o no lo va a alcanzar precisamente. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que mientras está girando y al tratar de alcanzar este campo, está realmente generándose una corriente en este rotor. Si esa corriente en el rotor no se generaría, porque recordemos la ley de Faraday-Lenz, no habría como tal un flujo, y al no haber un flujo, el rotor se detendría si se gira a la velocidad síncrona. Entonces, como tal, esto es lo que permite de que este rotor persiga este campo continuamente. De lo contrario, entonces, el rotor se detendría si pasara. Claro que esto no va a pasar, obviamente, en esta parte física. Bien, también el diseño. Vamos a mirar que los motores se fabrican para trabajar bajo ciertas condiciones de torque y de velocidad. Un motor, entre más alejado trabaje de su punto de mayor eficiencia, en este caso, lo que haría realmente es que a pesar de que la velocidad y el torque y demás variables disminuyan aún al gusto para un proceso, la eficiencia de esta máquina se reduce considerablemente. Entonces, la idea es tratar de trabajar como en esos rangos de carga a los que está sometido esta máquina como tal. Los fabricantes han normalizado estos diseños dependiendo del tipo de cargas mecánicas típicas y las condiciones de arranque, freno, parada y giro en la contramarcha de los motores. Entonces, un detalle importante es que los motores no se diseñan bajo cualquier circunstancia, sino que los motores como tal tienen una norma en la cual se rigen, y esas normas lo que permiten es clasificar los motores para mirar en cuáles se están incluidos más de manera idónea como tal. Entonces vamos a mirar las normas. Entonces vamos a empezar con la norma NEMA. Entonces esta es una norma de diseño que es utilizada para esta clase de motores, y esto también depende en variables como la velocidad y torque, en este caso. Entonces, la NEMA significa la National Electrical Manufacturers Association. En este caso, es una norma de origen estadounidense. Entonces, la NEMA indica que los motores son motores de diseño normales con un momento de arranque normal y bajo deslizamiento. Alto valor de la corriente durante el arranque, 5 a 8 veces la nominal, que es lo que nosotros como ingenieros o como tecnólogos debemos estar controlando. Dado que esta corriente se mantiene por mucho tiempo, puede tranquilamente fundir los conductores o incluso acabar con el motor. Los motores bajo esta norma se utilizan en aplicaciones típicas, como lo son los ventiladores, abanicos, bombas, tornos y otras máquinas y herramientas. Es decir, que la norma NEMA se utiliza para motores sencillos, que no requieren como mucha especificación. Claro que obviamente, o para mover incluso cargas no muy exigentes para la máquina como tal. Vamos a tener también la siguiente, que es la NEMA B, que la NEMA B es un poco más exigente que la NEMA A cuando se refiere como
como a la capacidad o al manejo como tal de los motores eléctricos. Entonces, la NEMA B, el primer numeral nos dice que torque de arranque nominal, corriente de arranque más baja y un deslizamiento bajo. Es decir, cuando hablamos de deslizamiento hay que recordar que estamos hablando de la velocidad que gira el campo magnético, o en este caso el rotor, respecto a esa velocidad con la que gira el campo magnético. Entonces, la diferencia entre la velocidad entre el campo magnético y el rotor vendría siendo básicamente el deslizamiento de la máquina. Entonces, el NEMA B permite un bajo deslizamiento, pero la ventaja que tiene con respecto al NEMA A es que la corriente de arranque es mucho más baja. Mismo momento de arranque los motores de clase A, con cerca de un 25% menos corriente, que esto básicamente lo que hace es reafirmar la primera premisa, nada más que el NEMA A, es decir, que el NEMA A, para un mismo trabajo o para un mismo torque nominal consume mucho mayor corriente. En aplicaciones similares en aquellas del diseño de clase A, pero se prefiere el diseño de clase B por razón de sus menores exigencias en corriente de arranque. Entonces, básicamente la diferencia entre el NEMA A y NEMA B es la corriente de arranque. Muy bien, vamos a mirar la NEMA C, que es más exigente que la NEMA B y obviamente muchísimo más exigente que la NEMA A. Entonces, la NEMA C nos habla acerca de un momento de torsión de arranque alto, 250% de plena carga. Entonces quiere decir que esta NEMA C nos permite obviamente tener torques mucho más elevados que el NEMA B y el NEMA A. Y también se tiene una corriente de arranque baja y un bajo deslizamiento, menos del 5% a plena carga. Entonces se tiene como esa ventaja también de que el deslizamiento como tal es mucho menor. Entonces nosotros podemos tranquilamente decir que como desafortunadamente ese rotor no nos va a estar girando a la velocidad síncrona, podemos incluso dar como una idea de que la velocidad del campo sea 1800 revoluciones por minuto. Incluso la velocidad del rotor puede estar entre 1700, 1750, incluso mucho menor, pero lo que permite, o esta NEMA, sí, lo que permite es que ese deslizamiento no sea tan elevado. Obviamente, si esto tiene ventajas en el torque, deslizamiento y corriente, obviamente va a ser más costoso que los motores de las clases anteriores. Es decir, para este punto en específico, se debe hacer como un análisis económico como tal para mirar entonces qué convendría más en la empresa. Pero obviamente se requieren altos torques de arranque, por muy económico que resulte un motor de incluso una NEMA inferior a NEMA C, no sería como el ideal en este caso. Y aquí, para cargas con alto momento de arranque, bombas cargadas, compresores y vanas transportadoras. Y finalmente tenemos la NEMA D. La NEMA D lo que nos indica es como el mayor nivel de exigencia para estas máquinas. Y entonces vamos a mirar en qué lo que nos expone. Entonces, el momento de arranque muy alto, 275% o más del nominal. Recordemos que en NEMA C era apenas del 250, como se muestra a plena carga, y una corriente de arranque baja, pero tiene un deslizamiento alto a plena carga. Entonces, pero obviamente si está en condiciones en donde la carga en el momento de arranque sea la más elevada posible, es mucho más preferible en este caso un NEMA D. Estos motores se utilizan, estos motores se usan en aplicaciones que requieren la aceleración de cargas del tipo de inercias extremadamente altas, especialmente grandes volantes usados en prensas, punzonadoras o grúas tijera. Vamos a mostrar brevemente lo que sería como el tema de las grúas tijera para que se pueda tener básicamente esa exigencia que pueden incluso llegar a tener. Esto es para obviamente elevar cargas a mucha más velocidad como tal. Entonces podemos mirar que es mucho más exigente como tal esta NEMA D. Entonces, en conclusión, cada una tiene sus ventajas. Obviamente el costo se va a incrementar a medida que la norma aumenta, por así decirlo.
pero esto depende básicamente del tipo de operación que se haga. Entonces aquí se puede ver una tabla comparativa entre cada una de las normas como tal. Entonces vamos a mirar el diseño NEMA y aquí está cada una de las clases, siendo la clase A, en este caso, la inicial que vimos, y la clase D la que requiere altos pares de arranque. Entonces miremos, por ejemplo, el par de arranque, que es lo que más se centra como tal las normas. Aquí se puede ver, por ejemplo, la ventaja entre la NEMA A y la NEMA B, que básicamente la NEMA B requiere menor corriente de arranque, básicamente casi las mismas condiciones de par. La NEMA C requiere, permite mayor condición de par de arranque, incluso a una menor corriente. Y obviamente la NEMA D es muy preferible, obviamente es por ese par de arranque tan alto que se puede generar como tal para esas cargas puntuales en ese inicio o arranque del motor. Aquí se puede ver entonces una comparación de las normas para los motores asíncronos. En este caso, entonces, el eje horizontal nos representa la velocidad síncrona. Entonces, en este caso, está dado en porcentaje como tal. Y el eje vertical, en este caso, nos muestra el porcentaje del momento de torsión a plena carga. Entonces, aquí también vamos a tener como tal datos de porcentaje. Por si de pronto uno se tiende a confundir con que estos son newton metros, ¿no? Como tal, es porcentaje. Entonces, miremos la tendencia que tienen las curvas. Entonces, clase A se puede observar que tiene una tendencia creciente, casi al 80% de la 70 más o menos por ciento de la carga, perdón, de la velocidad síncrona nominal. Y básicamente lo que hacen las demás normas o las curvas de tendencia que se tienen es que esto como tal va disminuyendo a tal punto hasta que llega a tener como una tendencia del mismo de la clase D. Realmente data como si las curvas tuviesen esa tendencia, pero ellas mismas se van modificando hasta llegar a un punto en el que solamente hay como un declive. Otro punto a analizar es básicamente cuando empieza a arrancar básicamente el par que puede generar al principio. Entonces aquí vamos a ver como esas diferencias que se pueden haber. Estos son básicamente el diseño que se tiene incluso para los rotores, como se puede ver acá. Entonces miremos que estos son los utilizados para cada una de las clases. Entonces miremos acá, por ejemplo, clase A y clase C, que básicamente hablan acerca de los rotores de jaula de ardilla. Miremos cómo son la forma como de los dientes acá. Entonces esto también es crucial en el diseño, porque obviamente no puedo diseñar un clase D como un clase A para estos momentos de torsión que se usan como tal en el equipo. Entonces, esa es como la diferencia entre cada uno. Muy bien, aquí está la placa de características de los motores eléctricos. Entonces aquí se puede ver básicamente la información que puedo obtener respecto a lo que el fabricante no otorga. Entonces, en principio, se muestra básicamente lo que son la tensión nominal, que la tensión nominal es un dato obviamente que se debe considerar, y además al ser un motor trifásico debemos saber cuál es la tensión nominal, tanto en delta como en estrella. Para este caso entonces nos muestran que la tensión nominal en delta en 220 voltios y en estrella sería 380. Normalmente los fabricantes cuando dan esta información no necesariamente nos empiezan a hablar de valores de línea, valores de fase, porque se asumen que esos datos son de línea. Entonces se puede ver que el voltaje en estrella es mayor, porque recordemos que en delta el voltaje de línea va a ser el mismo que el voltaje de fase, pero en estrella vamos a tener que ese voltaje de línea
viene siendo raíz de 3 veces voltaje de fase. Entonces, por eso está como esa diferencia respecto a cada una de las conexiones. Potencia nominal. Obviamente se demuestra esta potencia, se muestra en kilovatios. También se muestra mucho en lo que son caballos de fuerza. Incluso por allá hay una unidad de potencia que son caballos de vapor. Que un caballo de vapor son 736 vatios, mientras que un caballo de fuerza son 745.7 vatios. Entonces, es como la equivalencia que tiene el sistema métrico, el sistema inglés, que es una unidad muy utilizada en los motores. La velocidad nominal, obviamente, se muestra acá. ¿Cuál sería como tal esa velocidad a la cual es capaz de llegar ese motor? 2800 revoluciones por minuto para este caso. Motor de conexión trifásica, obviamente nos muestra, sabemos que es trifásica por este número, por el 3. También me muestra la intensidad nominal. Obviamente la intensidad depende de la conexión en delta y en estrella, y aquí se tiene como una característica un poco diferente. Básicamente se diferencian es en el tipo en la corriente, en que la corriente de línea en la conexión en delta es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, y aquí también la corriente de línea en la conexión estrella es igual a la corriente de fase. O sea, aquí es donde se puede ver como esa diferencia entre la conexión en estrella y la conexión en delta. Por eso es que normalmente en estrella, pese a que tienen niveles de tensión más altos, la corriente es menor. Como se puede ver acá, por ejemplo, aquí puntualmente se ve que en delta se tienen 220 voltios, pero se tienen 4.7 amperios. O sea, una menor corriente, pero un mayor voltaje. Y aquí, en esta conexión en estrella, hay un mayor voltaje, pero hay una menor corriente. Entonces aquí está como la diferencia de estos dos tipos de conexiones, que obviamente no solamente cambian en un valor, sino que cambian también en el otro. Muy bien, es decir, pese a que el voltaje difiere, obviamente también va a diferir la corriente. El factor de potencia del motor, factor de potencia deseado, en este caso, entre mayor sea este valor, pues no va a haber menor necesidad de corregir como tal ese factor a nivel industrial, porque si se trata de mantener un valor mucho menor al que está aquí mostrado, o sea, 0.7, 0.6, 0.5, el motor va a consumir más energía reactiva, y esto lo que puede hacer es que puede que, a pesar de que no puede que afecte mucho el motor, digámoslo como esas palabras, la empresa puede recibir una multa y estará obligado a corregir estos valores reactivos. Y por último, la frecuencia nominal. En este caso, ya depende del país en el que se esté operando. Por ejemplo, aquí en Colombia, la frecuencia nominal es de 60 Hz. Y aquí en este caso, hay países, por ejemplo, Brasil, países de Europa, que la frecuencia sí es 50 Hz como tal. Ya aquí tenemos datos más continuos. Hay un dato que no puede que en este momento no resulte como muy interesante, pero es requerido también. Es esto que es IP. Este IP es el índice de protección. En este caso es de 55. Entonces vamos a mirar brevemente qué es IP, porque realmente esos números no están por estar. Entonces, en estos equipos vamos a mirar, por ejemplo, no hay problema con mirar en esta parte de Wikipedia. Y cada uno de los números quiere decir un factor de protección. Entonces, miremos que, por ejemplo, el primer dígito es acerca de la protección con el ingreso de objetos sólidos, y el segundo símbolo es el nivel de protección contra el riesgo de agua. Entonces,
cada número de estos, por ejemplo, en este caso el 1, nos dice que es un elemento que debe utilizarse en este caso para prueba no de llegar, no deben llegar, encontrar por completo estos diámetros de partículas. Es decir, que un valor entre 0, perdón, entre más cercano a 0, es un valor, digamos que es una, al menos para el primer dígito, es un valor que no se debe prestar mucho cuidado. Mientras este valor aumenta, ya es muchísimo más crítico. Por ejemplo, miremos el 6, que es el máximo, la protección completa contra el polvo. No puede entrar ningún material sólido. Mientras que el 0, básicamente es un elemento que no requiere protección. Y en el segundo dígito, básicamente es lo mismo, nada más que se tienen hasta 8 y 9 niveles como tal. Entonces hay diferentes pruebas que se deben realizar. Por ejemplo, para este motor, en este caso tan puntual de IP55, por ejemplo, no debe entrar polvo. Entonces se debe proteger mucho contra material sólido y líquido. También obviamente no debe pues no debe entrar como tal nada que contenga agua, aunque sabemos que el aire realmente también tiene cierta fracción de vapor de agua, pero como tal no deben estar aislados frente a estos elementos, sea material sólido o material líquido como tal. Muy bien, entonces esto sería como índice de protección. Y vamos a mirar entonces aquí los tipos de arranque del motor asíncrono. Hay básicamente 4 tipos de arranque. Cada uno va a tener sus ventajas, sus desventajas, sus costos y demás. Pero entonces vamos a mirar cuáles serían cada una de estas. Entonces, y vamos a revisar entonces lo que vendría siendo el caso 1. Bueno, aquí falta decir de que los elementos que están compuestos por este circuito básicamente vendrían siendo fusibles, que en este caso esta es la representación. Cada circuito debe tener un fusible, que esto es lo que protege el motor contra la sobrecorriente. Conmutación de conectores, en este caso pulsadores, que es como lo más común para activar motores, o contactores ya directamente de bobinas. Protección del motor, protección contra sobrecarga, como se ve aquí lo que vendría siendo F2. Y este vendría siendo el motor trifásico. Muy bien, entonces el arranque directo, si empezamos como a mirar esta parte, el arranque directo básicamente es que no hay un control de la corriente cuando se energiza un motor, por lo que puede incluso generar un torque muy alto, pero la corriente es muy alta en el motor. Entonces, depende también para el tipo de uso se puede utilizar. El número 2, que es este que está ubicado en esta posición, es el arranque estrella triángulo. Este es el más conocido y usado porque es muy fácil de su instalación, no requiere tampoco elementos muy costosos, básicamente contactores y un regulador para saber hasta qué punto hace el cambio de estrella a triángulo, en este caso. Y en general sí, es muy utilizado. Arrancador suave. El arrancador suave ya incluye un arreglo, en este caso vendría siendo una especie de puente de diodos que lo que permite es que el motor arranque, pero sin esos picos de corriente tan altos. Entonces, eso sería como la ventaja que se tendría, y es que la corriente se reduciría como tal. Y por último, el convertidor de frecuencia, que es este último de acá. Entonces, básicamente lo que se hace es que se modifica la onda a través de un variador de frecuencia, y lo que se hace es que esas corrientes, ese par, se manejen electrónicamente para que el motor pueda arrancar de una manera eficiente y de una manera muy suave, sin afectar el devanado. Es obvio que tener un convertidor de frecuencias es mucho más costoso, pero al menos para los procesos donde se requiere mucho control de velocidad, control de torque y demás, es muy útil. Entonces vamos a mostrar una especie de diagramas en las que vamos a verificar cómo serían estos cambios de cada una de las conexiones. Entonces vamos a mirar
El primero, que tenemos entonces lo que sería el diagrama, el que habíamos visto anteriormente, la curva de tensión y la carga de arranque, pues la carga que representa cada uno de esos tipos de arranque. Muy bien, entonces vamos a mirar la curva de tensión del arranque directo. El arranque directo lo que demuestra es una curva que está siempre al 100%, es decir, el motor va a estar energizado. No tenemos como tal valores de referencia, pero se refiere a que el motor como tal va a estar completamente al 100%, porque básicamente cuando se cierra este circuito, lo que va a ocurrir es que ya quedaría en contacto directo. No hay un control en este caso de la conexión. Muy bien, tenemos el otro, que es el estrella de triángulo. Entonces lo podemos ver como en esta parte. Y lo normal es que se empiece directamente con un arranque en estrella, porque hemos visto anteriormente que arrancar en estrella se obtiene como un nivel de tensión elevado a un costo de una corriente mucho menor, lo cual evita como esos picos de corriente tan elevados. Y después que se hace el cambio, se vuelve a hacer el cambio a delta. Obviamente este se desenergiza como tal. Entonces, la curva de tensión vendría siendo básicamente la misma que aparece ahí. Arrancador suave. El arrancador suave nos permite variar los niveles de tensión de una manera mucho más eficaz. Normalmente se empieza desde un alto, en este caso desde el 30%, se empieza a energizar directamente el motor y va creando una curva ascendente que es muy similar a una rampa hasta que llega al 100%. Entonces, este impacto es de medio a bajo, mientras que los anteriores estrellas triángulo son un impacto medio y el arranque directo es un impacto muy alto en este caso. Y por supuesto, ya tienen convertidor de frecuencia. Convertidor de frecuencia lo que permite es arrancar, en este caso, un tipo rampa, pero miramos que él parte desde cero. Es como la diferencia que se tiene y llega hasta el 100% de esa tensión como tal. Entonces aquí tenemos como tal ese que tiene un impacto muy bajo en la red. Vamos a mirar entonces un grupo de curvas ya mucho más diferente, que es acerca de la corriente nominal o la intensidad en ese caso de arranque. Entonces vamos a empezar con el arranque directo. Entonces miramos que cuando cierra el interruptor, la corriente de arranque para vencer esa inercia puede llegar hasta incluso 8 veces que la nominal, y a medida que la carga se va moviendo o a medida que ese motor vaya venciendo esa inercia, ya esa corriente va a disminuir hasta la corriente nominal. Incluso es obviamente, es bueno aclarar que esa corriente no necesariamente se va a mantener por mucho tiempo, a menos hasta esos valores más altos. Entonces, obviamente, esto también depende del motor. Entonces, no necesariamente todos los motores de arranque directo funcionan así, aunque eso también depende también de la carga que tenga conectada. En arranque estrella triángulo se obtiene esa reducción del pico, al menos ya no empieza desde 6 amperios. Miremos la diferencia que se va teniendo como con respecto a una a la otra, que ya empieza desde aproximadamente 2 amperios. Eso obviamente es una representación, también depende de factores, obviamente de la carga. Y cuando hace la transición, cuando hace el cambio, ya la corriente vuelve a subir, pero ya sube hasta un valor, aquí lo muestran como 5 veces la corriente nominal, pero la ventaja es que es menor que este arranque directo. Entonces aquí está la nota que dice que es 1/3 comparado con el arranque directo. Entonces esa corriente adicional, por ejemplo, miramos esta área, se ve reducida como tal. Se tiene también el arrancador suave. El arrancador suave es un arreglo electrónico también que se tiene, y es capaz de reducir también esa corriente, esos picos. Ya aquí estaba en 5, aquí a pesar de que es muy aproximado 5, no se tiene como esas fluctuaciones tan repentinas como se ven acá. Tenemos como una subida muy brusca, mientras que aquí lo único que se muestra es básicamente un aumento y una disminución más predecible en este caso.
y además es reducido por el control de la tensión. Y por último tenemos el convertidor de frecuencia. Este convertidor de frecuencia es como tal el variador de frecuencia, valga la redundancia acá, y se tiene la ventaja de que esa corriente nominal es totalmente controlable. Entonces aquí la vemos como comparada con respecto al arranque directo, pero se tiene mucho la ventaja de que es posible predecir o al menos controlar esa corriente para que no sobrepase esas corrientes tan críticas que nos muestran al menos en las conexiones del arranque directo o el arranque de triángulo. Entonces, eso es lo que permite ese variador de frecuencia y además que es ajustable. O sea, que no vamos a depender de un fenómeno, sino que propiamente la máquina es capaz de parametrizar esos datos de corriente. También se tiene aquí como tal lo que vendría siendo la curva del par. Entonces ya miramos la del corriente, la del tensión, y entonces aquí sigue como tal esta que vendría siendo como esa diferencia aquí que se tiene con ese par de arranque. Muy bien, entonces vamos a mirar lo que es el arranque directo. Entonces el arranque directo se caracteriza por tener un muy buen par de arranque, a pesar de que ese par de arranque está contrarrestado con ese alto nivel de corriente. Entonces aquí obviamente se puede decir que se cierra este circuito y tiene básicamente ese comportamiento como tal. Muy bien, aquí también se puede ver el arranque sería triángulo, que tiene obviamente un cambio muy brusco en el par, como se puede ver acá. Se debe también al switcheo, por así decirlo, de las conexiones. Muy bien, se tiene como tal un arrancador suave. También el arrancador suave nos permite predecir cómo va a ser ese par, pero de una manera en la que la curva no es tan brusca, como se puede ver acá. Y por último, el variador de frecuencia, que el variador de frecuencia básicamente se puede ajustar el par, entonces incluso observar esa curva, la que el motor es capaz de llegar, y obviamente con información predecible como tal. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño cuadro en el que se van a mirar cada una de las ventajas y desventajas que se va a tener entonces acá, o las características que se tienen. Entonces, arranque directo. Básicamente el arranque directo es para una alta aceleración con alto consumo de arranque. Entonces, permite mover cargas de una manera muy repentina con respecto a lo que serían los demás tipos de conexión y obviamente una alta carga mecánica. Áreas de aplicación que tenemos para estos arranques directos son unidades de suministros estables que permiten altas corrientes de arranque o altos pares para este caso. Bien, estrella triángulo, que es la segunda que hemos estado mirando. Entonces nos permite un arranque un buen arranque, digámoslo así, pero con la consecuencia de la reducción del par y de la corriente. Entonces no digamos que la corriente sea una consecuencia, sino el par. Entonces estaríamos sacrificando ese torque a cambio de que la corriente no sea tan alta. Entonces aquí se tiene como otra característica y es que es el pico del par y de corriente en el cambio. Lo que mostramos acá de que esto es como un cambio muy brusco, incluso en la tensión, en la corriente, miramos que esto sube repentinamente y también obviamente en el par. Entonces eso es como una breve desventaja que se puede ver dado que esos niveles de tensión y corriente se van a modificar muy bruscamente en ese corto límite de tiempo. ¿Dónde se puede aplicar? En unidades que solo estén sujetas a la carga después de la aceleración. Entonces, la idea no es tampoco arrancar el motor a plena carga, obviamente con estos delta estrella, sino que esa carga no sea tampoco muy exigente para el motor, para que él también pueda soportar este par y corriente de manera eficiente. Arrancador suave. El teletipo de conexión tiene básicamente dos características que son un arranque ajustable y una posibilidad de rampa de parada. Entonces la rampa, recordemos que eso es esta línea
que se ve acá, que es como esta línea que va en crecimiento, miremos que es netamente predecible, y eso es lo que se refiere como a esta parte. ¿Qué áreas de aplicación tiene? Unidades que requieran una progresión suave del par, una reducción de corriente. Entonces, es decir, que no se requiera como tal un cambio muy brusco, sino un movimiento suave que básicamente, pese a que que haya una carga, no se exija al motor muy fuertemente en esos puntos. Un ejemplo es, por ejemplo, una banda transportadoras que normalmente lleva una carga nominal, una carga que prácticamente no va a cambiar, entonces miremos que el par no se está modificando muy frecuentemente. Por último, el convertidor de frecuencia, que es básicamente el mejor de los cuatro, aunque es más costoso. Entonces se tiene un alto par a baja corriente, que es como lo que aspiran los demás tipos de conexiones, pero este lo tiene inmediatamente. Y el arranque es ajustable. Entonces nosotros podemos controlar voltaje, corriente y torque. Miremos las gráficas. Miremos que el voltaje está controlado desde el principio, mientras que arranque directo no hay opción de controlar ese nivel de tensión. Arranque estrella delta, no hay opción de controlar tampoco. Miremos que empieza desde el 58. Incluso un arrancador suave empieza desde un valor fijo. Este puede empezar desde cero tranquilamente. La corriente nominal puede empezar tranquilamente desde cero, pero desde el valor nominal. Entonces, algo que no se puede ver en los demás tipos de gráficas, al igual que entonces en la curva del par. Básicamente, ¿para qué se requiere un convertidor de frecuencia? Para unidades que requieren un arranque controlado, eso es algo muy importante, y un ajuste de velocidad sin escalones. Entonces, si requerimos un proceso en el que prácticamente se monitoree velocidad, se requiera un par constante, la mejor opción es un convertidor de frecuencia. Vamos a mirar entonces los motores de alta eficiencia. Entonces, los motores, a pesar de que son, digámoslo de esta forma, relevantemente eficientes, también hay un grupo de estos que se acopla, o digamos que está a un nivel superior, que son los de alta eficiencia, que son los que superan ya o están muy por encima del 90%. Entonces, estos motores también son una alternativa y básicamente lo que se busca también es hacer primero un análisis económico antes de su adquisición. Entonces, la introducción. Un motor de alta eficiencia es una máquina eléctrica que incorpora los últimos desarrollos de la tecnología. Entonces, esto es como lo que es la diferencia entre los motores convencionales y los de alta eficiencia, que estos motores son los últimos en el mercado. Entonces son los que incorporan mejores materiales, mejores conductores y tienen ya mejores rodamientos incluso, tienen mejor pruebas como tal. Entonces la importancia del motor de alta eficiencia radica en que cuando el motor estándar ha tenido reparaciones o mantenimientos inadecuados, es inevitable que sufra una reducción de su eficiencia. Entonces, quiere decir de que cuando ya un motor ya está ya el devanado ya está defectuoso, o cuando ya se presentan problemas recurrentes, problemas en los conductores, problemas en mecánicos, problemas en rodamientos, cualquier reparación que se le haga a este tipo de motor, inevitablemente va a sufrir una disminución en esa eficiencia que tiene esa máquina. Entonces, quiere decir que esos motores convencionales tienen un mantenimiento mucho mayor, digamos, en el sentido de la frecuencia, que esos motores de alta eficiencia como tal. Dado que durante su vida útil el costo de operación del motor, en este caso se refiere más que todo a la parte de la energía que consume, en este caso, es del orden de 50 veces el costo del motor en sí. Se recomienda evaluar siempre la posibilidad de utilizar motores de alta eficiencia en instalaciones nuevas y también cuando sea necesario reparar un motor existente. Entonces aquí nos radica como la importancia de estos motores, pero tiene esa breve desventaja y es la cantidad de inversión que hay que hacer para obtenerlo.
Vamos a mirar aquí más características. La primera característica que tiene es su mayor costo de adquisición. Entonces, esta es una información que quizás desaliente a alguien a comprar un motor de alta eficiencia en lugar de un motor convencional, y es el precio que se tiene que pagar para adquirirlo como tal. Pero aquí, a pesar de todo, la inversión es recuperable siempre y cuando las horas de operación sean altas. Es decir, si el motor se opera muy de vez en cuando, a pesar de que el trabajo pueda ser perfecto, para esta clase de motores no es muy rentable que digamos. Entonces, si se opera muchas horas al día, incluso hay motores que tranquilamente pueden llegar a operar 16 horas al día, incluso más, es obviamente muy recomendable adquirir un tipo de máquina de esta, dado que siempre va a estar consumiendo energía constantemente. Están diseñados para minimizar las pérdidas en el cobre y en el hierro. Entonces aquí, haciendo como una analogía a lo que estamos viendo, las pérdidas en el cobre, que es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces miremos que la corriente al cuadrado es algo netamente causa ya de la carga que está alimentando. Entonces miremos que al disminuir esta resistencia, obviamente esta potencia entra a disminuir. Entonces lo que trata de hacer es que este cobre sea muy buen conductor que como tal. Y también las pérdidas en el hierro, que las pérdidas en el hierro se dan normalmente por esos flujos disipados. Por ejemplo, cuando veíamos en la parte del transformador, hay un flujo disperso que como tal no aporta a ese flujo para generar un voltaje inducido. Entonces, hay como tal una menor pérdida, o es decir, se minimizan estos fenómenos. Hay que recordar que entre más, bueno, o en este caso la geometría es muy dependiente de cómo se maneje ese motor, en este caso. Entonces, ese diseño ya es más avalado para este tipo de máquinas. Y por lo último, que es esta de acá, disipa menos calor. Por lo tanto, la energía requerida para el enfriamiento disminuye. Aquí podemos incluso introducirnos con términos termodinámicos, términos de energía como tal, y cuando se tiene un motor, normalmente en el eje va obviamente incrustado una pequeña hélice, que esto lo que hace es que absorbe calor del exterior, perdón, absorbe el calor, no, absorbe el viento o el aire, que este aire normalmente está a una menor temperatura, dado que va a estar más frío, y cuando ingresa directamente a este motor, lo que hace es que va a expulsar hacia la salida, pero ese vapor, digámoslo así, ese aire va a salir mucho más caliente, por lo tanto va a tender a subir. Entonces, obviamente este elemento mecánico no es un capricho, es necesario, pero si se requiere menor calentamiento, obviamente este aire requerido al ingreso va a ser mucho menor. Entonces, podemos decir que podemos estar retirando menos elementos, y además se tiene la ventaja también de que si no se requiere como tal tantos elementos, tanto capacidad de enfriamiento, todas estas hélices pueden ser incluso más pequeñas, y eso lo que hace es que pesen menos, y obviamente va a aumentar la capacidad de que en vez de utilizar energía para mover ese ventilador, se utiliza la energía ya para generar ese trabajo mecánico en el eje. Entonces tiene como sentido esta parte de la disipación de un menor calor, contribuye a un aumento de energía, pero de la que se transmite, porque ya este peso de esta hélice no va a ser como influyente. Muy bien, tenemos también aquí esos componentes mucho más pequeños, lo que se está explicando ahora, gran variedad de aplicaciones y tipos. Obviamente, si estos motores se fabrican por su alto costo, también deben tener un amplio catálogo, un amplio rango de operación, con el fin de tener una fácil adquisición como tal. Y por último, presentan eficiencias altas, por lo cual son propios para el uso racional de la energía. Entonces, cuando se está implantando o se está utilizando un nuevo sistema en una empresa, sí vale la pena hacer este análisis económico para ver si es más fiable utilizar este tipo de motores
o utiliza un tipo de motor convencional. Eso depende mucho, pero más que todo un factor que importa fue el que veíamos y era el de las horas de operación, que era el que quería mostrar. Muy bien. La eficiencia aumenta a medida que lo hace la potencia y la velocidad nominal del motor, se incrementa el porcentaje de la carga del motor. Muy bien, entonces eso explicado en otras palabras. Aquí podemos ver en un gráfico. Aquí se puede ver, por ejemplo, en el eje horizontal el porcentaje de carga y en el eje vertical la eficiencia. Entonces, recordando que la eficiencia es un parámetro que permite evaluar un equipo mecánico, aunque realmente se puede extrapolar a diferentes áreas del conocimiento, pero con eso podemos definir el motor, cuánta energía está consumiendo y cuánta energía realmente está entregando. Porque si un motor tiene una eficiencia muy baja, es decir, que la gran energía que yo le estoy entregando al motor no la está convirtiendo en trabajo útil y viceversa en este caso. Entonces miremos que a medida que se va aumentando la potencia, vemos aquí las curvas en azul que de 20 caballos de fuerza, 50 caballos de fuerza, 100 caballos de fuerza, para sus respectivos colores, va a aumentar como tal la eficiencia del equipo. También se ve a las dimensiones, dado que por norma general, entre más grande sea un equipo, va a tener mucha mayor eficiencia. Incluso eso lo podemos ver tranquilamente en turbomáquinas hidráulicas. Que entre más grande sea un equipo de bombeo, incluso mayor eficiencia va a tener. Pero aquí se puede observar que también la variación de la carga, a pesar de que da la impresión que tiene un comportamiento lineal, de hecho podemos deducirlo de esta forma, una menor porcentaje de carga va a hacer que la eficiencia crezca. Es decir, que si nosotros tenemos un motor y normalmente está operando a una carga nominal, va a ser un punto de operación idóneo, porque la idea es que un motor opere a la carga que se está diseñado, pero si de pronto por un ahorro, porque queramos invertir menos en un equipo de estos, o bueno, no digamos invertir menos, digamos pensar a futuro, porque muchas veces eso es lo que se trata de hacer, realmente se está consumiendo menos energía, o sea, menos carga, y esa eficiencia tranquilamente puede disminuir bastante. Dicho esto en otras palabras, podemos incluso ver esto. Dicho en otras palabras, normalmente un motor, a pesar de que se debe prever las cargas futuras, tampoco se puede sobredimensionar incluso al doble o al triple de la carga, porque normalmente los motores diseñados a plena carga son los que mayor eficiencia van a tener. Se pueden ver acá. Por ejemplo, acá 75, y miremos que a medida que disminuye 75, la eficiencia va disminuyendo, y además si nosotros tenemos un motor sobredimensionado, digamos que la carga nominal sea el 50% de la carga de diseño, vamos a ver que la eficiencia va a decrecer como tal. O sea, esa conversión energética va a ser menor y por lo tanto incluso puede costar más la energía como tal. Vamos a mirar la parte de las tecnologías. Entonces, esto es lo que se enfoca al motor, digamos, esto es un plus que se le da como esta máquina, y es los materiales de fabricación. Entonces miremos el primero, que es un material magneto de la mejor calidad. En este caso, un cobre de alta conductividad. Entonces, al tener una mayor conductividad, o digámoslo así, una mayor, de alguna forma, una mayor pureza, bueno, una menor impureza, por así decirlo, se puede tener una mejor conductividad, y esto lo que hace reducir esas pérdidas, incluso esa resistencia, que quería hacer más homogénea en todo el conductor. Aquí tenemos otra, que es la reducción de pérdidas por ventilación debido al acabado liso de los anillos de cortocircuito. Como se decía, va a haber un menor flujo disperso, y además no es lo mismo tener una sección de esta forma que tener una sección con un redondeo como tal, o una sección lo más curvada posible. Esto lo que hace es por un lado, incluso hasta disminuir un poco el material, hace que pérdidas, por ejemplo, del flujo disperso, sean mucho menores. Y por último,
tenemos las ranuras de rotor geométricamente optimizadas. Normalmente cuando se venden motores al por mayor o cuando un producto se vende mucho al por mayor, no se presta tanto como atención a modificaciones dado que ya están realizadas anteriormente. Entonces, aquí lo que se busca con este motor de alta eficiencia es que estas ranuras sean lo más ideales posibles, pero eso también se puede lograr mediante simulaciones, mediante pruebas experimentales para determinar cuál motor es mejor. Las tecnologías. También se tiene más acero en el núcleo, laminaciones más delgadas y acero de la mejor calidad posible. Esto permite obviamente mejor comportamiento en el flujo magnético al interior de estos núcleos y por eso incluso hay una mejor conversión energética. Y eso es un dato muy importante y son los rodamientos que son de tipo antifricción, porque obviamente estos elementos son los que van a permitir que ese eje rote. Si ese eje no tiene rodamientos, va a chocar prácticamente con el material que se encuentre y esto lo que va a generar es una fricción que hace que esa energía se consuma para evitar esa fricción. Entonces, al tener rodamientos que básicamente esa fricción no se genere o sea muy mínimo, lo que se va a tener entonces es un equipo mucho más eficiente, porque también hay que recordar que el motor está venciendo esta fuerza, que el rotor gira hacia un sentido, este herramienta realmente va a generar una fuerza en sentido contrario y esta energía que se invierte para romper esta fuerza, que es la del rodamiento, también viene del recurso eléctrico como tal. Muy bien, también se tienen las tecnologías ventiladores con bajas pérdidas, de gran capacidad de flujo y flujo óptimo, que básicamente son flujos en los que se puede analizar las corrientes de aire como tal. Entonces, esto también es un plus que tiene estos motores de alta eficiencia y también bajo nivel de ruido y máximo enfriamiento. Entonces, al tener bajas pérdidas, obviamente los perfiles de estos impulsores o los radares ya estarán mejor diseñados, ya mediante incluso simulaciones, trabajos experimentales, y lo que se hace es que permite que todo el equipo se refrigere mucho mejor, y si el ruido disminuye, obviamente va a ser más atractivo, porque también hay normas que regulan el ruido a nivel industrial. Entonces aquí se va a mostrar la siguiente tabla en la que se va a hablar principalmente de los ahorros. Entonces, realmente en esto se centra mucho la parte de los motores de alta eficiencia y es en cómo demostrar que realmente sí funcionan y sí se pueden adquirir, porque si no se pueden adquirir entonces, o si no es lo ideal, entonces no serían pues competitivos y por lo tanto no valdría la pena, pero vamos a mirar por ejemplo esta tablita en la que vamos a evaluar básicamente 7 aspectos. El primer aspecto es el precio de compra. Entonces, el precio de compra generalmente siempre genera una desventaja, quizás por desconocimiento u otro motivo, pero si lo comparamos siempre con un motor estándar, siempre esta va a ser menor y el motor de alta eficiencia va a ser mayor. Aunque quizás como lo estamos viendo en esta parte, $5,708 como para este ejemplo de aplicación es bajo. Esta diferencia es un costo mayor que se debe invertir. Entonces muchas veces se piensa que esa diferencia se puede utilizar para ahorrar para otro motor estándar y demás. Y esto lo que hace es que se tenga como un pequeño desfase. Y eso generalmente es el 20% mayor. Vamos a mirar aquí otro aspecto y es la eficiencia, que aquí es donde entra a tomar terreno lo que serían estos motores y es realmente qué tanto se está convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. Porque obviamente si yo ingreso una unidad de energía eléctrica no va a salir una unidad ni un valor mayor de energía mecánica. Entonces aquí es donde entra como a jugar esa parte de esos valores. Entonces el motor estándar obviamente a pesar de que esa eficiencia es muy alta, es menor que la eficiencia de un motor ya mejorado tecnológicamente.
Entonces, miremos que puede ser incluso 4.5% mayor. Ahora miremos la parte de las pérdidas. Estas son las pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre y demás pérdidas de las que hablábamos, pérdidas misceláneas, mecánicas, etc. Entonces, miremos que las pérdidas en un motor estándar son relativamente mayores, mientras que en un motor de alta eficiencia son relativamente menores. Básicamente, esta cantidad de pérdidas que se muestra acá ya es algo que es ya no se puede, digámoslo así, evitar. Entonces, lo que se trata de hacer es disminuirla, pero obviamente no va a llegar a cero. Increíblemente, esta cantidad de pérdidas es 39% menor. Entonces, miremos que ya es un dato más adelantador a este equipo. Y ahora bien, cuando se analizan costos, que es lo que se busca en un análisis energético, entonces miremos que los costos anuales de energía, que esto es lo que prácticamente define si un motor o la selección de un motor como tal, entonces miremos que el costo anual de energía es básicamente muy similar, podemos ponerlo incluso con un igual, porque a pesar de que se ahorran $4.199, para este ejemplo como tal, miramos que es de 3.3 a 2.20 veces el costo inicial. Entonces miremos que es un dato como alentador como para este tipo de máquinas. Y básicamente el costo inicial sería este primer ítem, como lo vemos acá. Entonces miremos que incluso en un año de operación ya se libró, digámoslo así, bueno, no digamos librar, sino que ya se consumió hasta 3.3 veces lo que cuesta como tal. Muy bien, también se tiene aquí el costo anual de pérdidas. Si obviamente tenemos un costo anual de energía, obviamente también hay que gastar energía para vencer esas pérdidas. Entonces aquí vamos a tener básicamente esos precios y miramos que obviamente vencer pérdidas es costoso. Miremos aquí vale $10.161 y acá relativamente es casi la mitad, en este caso el 41.7% menor. Entonces miremos que esto es en pocas palabras, digámoslo así, el ahorro que se puede obtener. Costo de energía en 20 años. Entonces miremos aquí otro detalle cuando ya estamos hablando a muy largo plazo. Entonces, algo a muy largo plazo hace referencia a cuánta energía va a gastar ya en una cantidad de tiempo elevada, que esto es lo que también se busca. Y vemos que incluso la diferencia, aunque esto ya estamos hablando de 1.000.000, en este caso $1.000.000 es algo exageradamente alto, por así decirlo, aunque no tanto para las ganancias que puede dejar este nivel de operación, miramos que es de $1.915.700. Y aquí la energía que se consume entonces de este motor de alta eficiencia, obviamente es muy similar, aunque tiene esta cantidad de diferencia, que es 4.3% menor. Miramos que esta diferencia ya se está compensando con respecto al costo inicial. Y aquí por último, costo de pérdidas en 20 años. Entonces miremos que en 20 años ya es mucho más lo que se está como observando acá. Entonces miremos que estos costos en pérdidas, obviamente la diferencia va a ser la misma, porque estamos hablando de energía y pérdidas, pues vendría siendo tal cual lo mismo. Pero lo relevante es que es 15 veces la diferencia de precios de compra. Si nosotros lo miramos como en este aspecto. Entonces es importante como entrar a mirar este análisis económico, que de hecho hay muchos software que lo realizan, para mirar si efectivamente un motor de esos de alta eficiencia, si es viable o no es viable, más que todo mirando la parte de la adquisición como tal. Este 15 veces hace referencia, voy a ponerlo con otro color, a esta información que está acá. O sea, está buscando aquí el puntero. Estos 15 veces hace referencia a esta información de acá. Entonces miremos que cuando hablamos 15 veces de diferencia, estamos hablando de palabras mayores. Muy bien. Y ya para finalizar, vamos a mirar los ahorros. Los ahorros como tal se pueden ver como una opción en la que nosotros podemos decir si algo también es
o cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión, porque cuando se invierte en un equipo, la idea como tal es que ese equipo, a pesar de que ese gasto se va compensando con el tiempo, cuando se compense, más adelante se puede obtener ganancias, porque si no, entonces no sería como el objetivo como tal de estos motores. Muy bien, vamos a mirar acá. Entonces miremos que, por ejemplo, el costo de energía, aquí está pesos por kilovatio hora. Aquí como para este ejemplo es de 197. Tiempo de operación, horas al año, 8.760 horas, que básicamente se está asumiendo una operación de 24 horas al día. Potencia en caballos de fuerza la misma. Factor de carga va a ser básicamente el mismo. Hasta aquí vendría siendo lo básico, lo que van a ser iguales en un motor normal y un motor eficiente. Hasta este punto, digamos que acá es lo que uno entraría como a comparar si sería lo mismo o no sería lo mismo. Sin embargo, de aquí hacia abajo es donde se va a notar la diferencia y solamente ese factor de la eficiencia es el que nos va a determinar realmente cuánto puede ser ese costo o cuánto puede ascender ese valor. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en eficiencia, la eficiencia estándar es del 89.6%. Aquí no lo pasan en el porcentaje, pero sí, aquí está el símbolo. Y aquí es del 95.1, o sea, estamos hablando de tranquilamente 5.5 más de eficiencia como tal. Costo de compra en millones de pesos, pues aquí lo muestran en 0 y aquí lo muestran en 6.17. Podemos estar hablando tranquilamente de cuánto cuesta cambiar a un motor de estándar eficiente. Costo de operación en millones de pesos al año, en este caso sería mucho menor el costo de operación, como lo vemos acá, a pesar de que es muy similar. Y aquí es donde viene como el tema, como ya la parte gerencial, el ahorro. Vemos que el ahorro es 3,25 millones al año. Y si nosotros miramos la inversión que se hizo al principio, entonces se puede calcular cuánto vendría siendo el tiempo de recuperación de esa inversión. En este caso sería 1.81 años. Entonces estamos hablando, podemos hablar tranquilamente de un año y 8 y 9 meses, que de hecho no es mucho para 20 años o 25 años que puede tener un motor de estos en servicio. Y si estamos hablando de que es un motor de alta eficiencia, incluso la vida útil puede ser mucho mayor como tal. Muy bien, entonces voy a mostrar aquí algo adicional para que se pueda observar un poco más la diferencia en el tema de los motores como tal. Muy bien, voy a trabajar aquí en Excel una parte de esto. Entonces aquí insertar ecuación y vamos a copiar la ecuación que hemos estudiado, que es la velocidad es igual a 60 veces la frecuencia dividido los polos o los pares de polos en este caso. Muy bien, vamos a hacer entonces una pequeña tablita para mostrar también un poco más de la diferencia entre estos tipos de motores. Entonces vamos a tener la frecuencia, vamos a tener los polos, coloquémosla aquí en pares. Vamos a colocar aquí entonces lo que sería la velocidad del campo, llamar entonces esto n, por así decirlo. Bueno, coloquémosle n campo. Y vamos a llamar a esto n en rotor. Este n campo es el que se genera en el estator de la máquina. Bien, entonces vamos a asumir una frecuencia de 60 Hz. Entonces vamos a mirar cómo varía la velocidad de campo con respecto a la velocidad con respecto a esa modificación de los pares de polos. Entonces vamos a empezar con un par de polos. Vamos a colocar varios. Llegar hasta 10. Obviamente la frecuencia va a ser la misma. Entonces aquí voy a insertar los mismos. Y este es en el campo. Entonces vamos a hacer la fórmula, que es igual a 60 por la frecuencia, que es un dato constante, dividido
los pares de polos. Entonces, básicamente esto sería la velocidad de campo. Y si nosotros seguimos con la fórmula, vamos a observar tranquilamente que estos son datos que van a estar como tal variando. Ya vamos a decir para qué. Vamos a darlo aquí, 514. Listo. Entonces vamos a hacer como una comparación de la velocidad del campo, velocidad del rotor, coloquémoslo la velocidad motor asíncrono. Y aquí vamos a colocar la velocidad del motor síncrono. Muy bien, entonces vamos a hacer como esa pequeña diferencia, como esa parte de lo que se tiene. Entonces miremos que el motor asíncrono, obviamente la velocidad tiene que ser prácticamente la misma, o al menos muy cercana a la misma, porque son motores que no generan deslizamiento. Entonces, como miramos acá, el motor síncrono, que de hecho, como se ve, ha estudiado ya la máquina, el generador síncrono, el campo está girando a la misma velocidad que está girando el rotor. Entonces, el deslizamiento, o que es esa diferencia entre velocidades, va a ser muy mínimo. Pero si nosotros entramos como mirar, ya los motores asíncronos, que son los que hemos estado estudiando en esta presentación, básicamente van a estar girando a una velocidad menor. Por ejemplo, aquí podemos tranquilamente estar hablando de 3580. Por ejemplo, 1800 tranquilamente puede estar girando a 1640. 1200, por ejemplo, a 1090. 900, por ejemplo, aquí 750. Y así nos podemos ir tranquilamente mirando más, incluso mayores tendencias acá. Entonces miremos que esto como tal, estas diferencias se van acrecentando. Entonces colocamos aquí diferencia. Entonces aquí es igual a este menos este. Entonces miremos que tranquilamente, yo miro esto porque vemos la fórmula. Listo. Entonces miremos que estas diferencias van creciendo. Si nosotros asumimos que el resto de diferencias van a ser 150, entonces nosotros podemos decir que es esto menos 150. No es una asunción tampoco muy descabellada. Podemos mirar que ese deslizamiento o esa diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad del campo se va a ver muy marcada también. Entonces, eso es como un fenómeno que ocurre con estos motores asíncronos. El motor síncrono realmente se diferencia en que básicamente la construcción va a ser el mismo que un motor que un generador síncrono. Básicamente es lo mismo, nada más que está girando, más que el campo va a estar en dirección al contrario. Y además no se va a tener en cortocircuito esos devanados. O sea, no se tiene lo que vendría siendo jaula de ardilla, porque esto como tal son barras que están cortocircuitadas como tal. Entonces esto no ocurre, sino que hay que recordar que como tal lo que se tiene son motores que tienen polos magnéticos, que estos son los polos a los que estábamos mirando anteriormente. Entonces miremos que estos polos básicamente vienen con la conexión de corriente directa, que esto lo que nos genera es un campo magnético, donde un polo es el norte, otro polo es el sur, y a medida que va girando el campo trifásico, lo que ocurre es que estos polos van a tratar de seguir ese campo en esa misma dirección. Entonces, esto es como este es el fenómeno que ocurre. Pero, sin embargo, cuando el motor está quieto y cuando se requiere arrancar un motor síncrono, no asíncrono, sino síncrono, lo que ocurre es que el motor como tal no va a arrancar porque no va a ser capaz de seguir ese campo. Entonces también se tienen como esas posibilidades de tratar de hacer que esta máquina como tal funcione, y una de ellas es utilizando un primo motor. Un primo motor básicamente es una máquina, o digamos así, es un acople que se tiene con otro motor para que este pueda girar sin ningún inconveniente. Entonces cuando este motor, por ejemplo, este motor de inducción gira,
hace girar automáticamente a ese motor síncrono y cuando él gira como tal, llega a un punto en el que la velocidad prácticamente alcanza la misma que está aquí en el campo magnético giratorio. Entonces, al alcanzar esta velocidad, lo que permite es que se puede desacoplar y él puede seguir girando sin ningún problema. Obviamente para estos polos también normalmente lo que se hacen es que se coloca como una especie de configuración de jaula de ardilla, que son básicamente unas bobinas que están en los polos que permiten como tratar de arrancar, aunque no es muy adecuado como tal, como como esto que estábamos viendo acá de querer un arranque suave, arranque y otros tipos de arranque como tal. Obviamente también para arrancar nuestros motores síncronos, vuelvo y repito, síncronos. Síncronos quiere decir que la velocidad del rotor es prácticamente la misma que la velocidad del campo. También se puede reducir la frecuencia, por lo tanto, variar de frecuencia es prácticamente la alternativa más factible de arrancarlos, o es decir, de empezar a girar este rotor. Muy bien. Estos motores, a pesar de que se pueden ver complicados, estos motores tienen algo que es una ventaja y es básicamente la compensación de reactivos, que básicamente es la potencia aparente, que es lo que se entra como perdón, la potencia aparente no, la potencia reactiva, que es la que entra como a corregir. Y además tiene un muy buen torque, pero ya cuando están a velocidad nominal. Obviamente cuando este campo, es decir, cuando se está girando y este campo se desconecta, al volverse a conectar, incluso puede ocurrir algo que no es muy adecuado, y es que este motor se puede frenar de repente, dado que no es capaz de alcanzar esa velocidad del campo o esa velocidad sincrónica. Entonces, quería como mostrarles que este motor también existe. Sin embargo, se estudian más estos motores asíncronos dado su simplicidad y toda la variedad de opciones que también competen como tal. Entonces, sin embargo, era conveniente también hablar de que esto existe como tal. Bueno, entonces, esto sería como la explicación de los motores de inducción. En la próxima sección vamos a estar entonces viendo un poco más acerca de estos motores, y entonces esta básicamente era como la introducción como a estas máquinas. Entonces la idea era como que conocieran las máquinas asíncronas o los motores de inducción, que son muy utilizados a nivel industrial. Obviamente se podría decir que la mayoría son de este tipo, y entonces vamos a estar viendo secciones más acerca de estas máquinas. Bueno, muchas gracias por ver este video y que tengan un feliz resto de día.